Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos. Hoy día vamos a desarrollar la segunda parte de la clase anterior llamada Intervención en Crisis, Estrés y Comunicación Eficaz. Una clase que ha abordado en la anterior y primera parte lo que ha sido el trastorno por estrés agudo y ahora vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático, la secuela del problema anterior. Vamos a hablar sobre la forma en la cual se puede realizar una intervención adecuada con los pacientes en una clase muy práctica. Y finalmente vamos a hablar de la propia intervención en crisis, cómo podemos ayudar a este tipo de personas que cada vez son más comunes en los servicios de emergencia y en los servicios de psicología y de psiquiatría. De manera tal que vamos a iniciar señalando y describiendo lo que es el trastorno por estrés postraumático. En ese sentido, vamos a hablar de la epidemiología. Aunque el trastorno por estrés postraumático puede aparecer a cualquier edad, es más prevalente en los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque están implicados en mayores situaciones de riesgo. La juventud, también la impericia y muchas cosas conllevan a que sea una población más expuesta. Los niños también pueden sufrirlo debido a que son víctimas de maltrato o algún tipo de actividad negativa. También en la epidemiología es muy común que se presente en hombres que han tenido experiencia de combate, ex soldados de las guerras que se viven y se están viviendo, y las mujeres que presentan agresión o violación. Aquí hay una cosa muy triste que hay que mencionar, que para que los varones desarrollen un trastorno por estrés postraumático han tenido que estar expuestos a situaciones de guerra. En cambio, las mujeres en la cotidianidad, en la vida, pueden tener este tipo de experiencia por la agresión a la que son sometidas. Esto es algo que no debería estar presente en las experiencias de vida de las mujeres. Esta es una llamada de atención en nuestra sociedad y es una reflexión que se tendría que hacer. ¿Cuáles son aquellos aspectos que acompañan al trastorno por estrés postraumático en un prospecto de comorbilidad? Se menciona que aproximadamente 2/3 de las personas con estrés postraumático presentan al menos otros 2 trastornos. Y las enfermedades coexistentes más frecuentes son los trastornos depresivos, ánimo bajo, decaído, tristeza, en fin, trastornos relacionados con sustancias, sobre todo alcohol, marihuana y en estado de heroína, otros trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico que pueden tener, el trastorno bipolar. Todas estas enfermedades mencionadas aumentan a que la persona sea vulnerable al trastorno de estrés postraumático. Hay algunos factores predisponentes a la vulnerabilidad al trastorno por estrés postraumático, sí. Las personas más vulnerables que pueden presentarse frente a lo que es el trastorno por estrés postraumático son aquellos niños o aquellos sujetos que han tenido una historia de trauma infantil, que han sido sometidos a algún tipo de abuso o acoso. Entonces estos ahora adultos, niños antes, ya son personas que pueden desarrollar más fácilmente el trastorno por estrés postraumático. Algunos rasgos de personalidad también están señalados como predisponentes al trastorno por estrés postraumático, son el trastorno límite de personalidad, el trastorno paranoide, las personas suspicaces, desconfiadas, que piensan que les van a hacer daño, el trastorno dependiente o rasgo dependiente de personalidad, aquellos individuos que necesitan estar siempre dependiendo de alguien para tomar decisiones, o también el trastorno antisocial, aquellos sujetos que sacan ventaja y explotan a las demás personas. También, como factor predisponente al trastorno por estrés postraumático, es el tener un inadecuado sistema de apoyo familiar y social. Esta red, este tejido
que hace que una persona tenga mayor sostén frente a la sociedad, es algo entonces que también influye en que sea más vulnerable. Y obviamente una situación que no debería estar ya en nuestras sociedades es el sexo femenino. Pertenecer al sexo femenino entonces es un factor de riesgo y predisponente al trastorno de estrés postraumático. También un factor predisponente es la vulnerabilidad genética a las enfermedades psiquiátricas, como ser, por ejemplo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que son parte de enfermedades que tienen una importante raíz heredofamiliar también. Los cambios vitales estresantes en la vida de las personas, sujetos que han tenido la experiencia de estar estresados permanentemente, manejar situaciones de tensión, cargas externas, entonces también pueden llevarlos a tener mayor vulnerabilidad a un evento que desencadene el post-trauma. Y la reciente ingestión excesiva de alcohol, personas que han estado consumiendo grandes cantidades y que en circunstancias pueden orillar a ese tipo de experiencia y de situación de vida. Bueno, hemos ido hablando del trastorno postraumático, la comorbilidad, la vulnerabilidad, la predisposición, pero ahora vamos a centrarnos en la definición, en el cuadro clínico. ¿Qué es el trastorno postraumático? Se podrá entender que el primer factor fundamental para la etiología de esta enfermedad es que haya existido un trauma, pero un trauma que es de una calidad y unas características muy intensas que en cualquier persona nos podría desestabilizar. No es como un rompimiento de pareja, un divorcio, no. Es algo mucho más grave y más contundente. Por eso, el primer criterio es que la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático especialmente intenso y en el que esta persona presenta. Primero, este individuo ha experimentado, presenciado, o le han explicado, o le han contado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas a su integridad física o al evento de otra persona. Un ejemplo es de una señora cuya amiga es prestamista y no salía de su casa y esta amiga va a buscarla, no puede abrir la puerta, habla un vecino, van a forzar la puerta, ingresan y le encuentran a la persona muerta después de haber sido torturada. Probablemente entraron unos ladrones para exigirle dinero sabiendo que ella trabajaba en esta área, la han martirizado, la han torturado y la han matado. La persona, la amiga que vio la escena esta, ya empezó a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Empezó a tener muchos de los criterios que vamos a ver. Entonces no es necesariamente que uno viva en carne propia, sino que le cuenten o haya visto que ha sucedido esto. Siguiendo con el criterio clínico, podemos señalar que las personas que viven un evento postraumático han respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos en lo que se ha vivido. Los niños que tienen esta experiencia pueden tener comportamientos estructurados o agitados, inconexos con lo que normalmente se podría esperar en su situación de vida. Siguiendo con los criterios clínicos, ocurre que el acontecimiento traumático es vuelto a revivir, es reexperimentado de manera persistente por las siguientes características. Le asaltan al sujeto recuerdos del acontecimiento recurrente y son pensamientos intrusivos que llegan a la mente sin que el sujeto quisiera tener estas ideas, estos recuerdos que provocan malestar y se incluyen imágenes,
pensamientos o percepciones. En los niños también es frecuente que haya esta reminiscencia en sus recuerdos de los eventos traumáticos, incluso en sus juegos. También existe la presencia de sueños de carácter recurrente. Vuelve a soñar, vuelve a repetir sobre el acontecimiento que produce malestar. Entonces el trauma es también revivido en los sueños, que las personas vuelven a tener la imagen como vívida cuando están durmiendo y parecen pesadillas. Se levantan sobresaltados con la imagen que han revivido en sus sueños. Por lo tanto, el individuo tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está volviendo a ocurrir, despertado por ciertos eventos de la cotidianidad o a través de estas experiencias de pesadillas que se puede tener. Por lo tanto, las personas con trastorno postraumático que han sufrido este tipo de experiencia tienen conductas de evitación persistentes de estímulos asociados al trauma. Tratan de evitar situaciones que les recuerden, que les reaviven este evento, y hay un embotamiento de la reactividad general que se va a observar por los siguientes síntomas que describimos a continuación. Las personas hacen esfuerzos para evitar pensamientos, conversaciones, actividades sobre el suceso porque les vuelve a provocar este miedo, esta desesperación, esta angustia. Entonces tratan de evitar exponerse a incluso conversaciones sobre el suceso. Hay también, pero una parte disociativa en estos sujetos que es una incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma. Hay eventos que no se recuerdan exactamente cómo han sucedido, si bien tienen la imagen del evento traumático, detalles pueden ser olvidados en función de haber sido una sensación de trauma. Hay una sensación de desapego frente a los demás sujetos, básicamente hay un distanciamiento emocional y hay una restricción de la vida afectiva, tratan de no comunicarse con los demás, tratan de no hablar y entonces participan menos de actividades sociales porque se encuentran tratando de evitar situaciones que les hagan recuerdo del trauma que se ha vivido en estas personas. Dentro de los criterios clínicos que se viven en el trastorno postraumático están los síntomas persistentes de aumento de la activación del entorno, como que están permanentemente atentos a lo que pueda pasar, por lo tanto, tienen dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo, tardan en dormir preocupados por sus recuerdos y también tienen miedo a las pesadillas que van a presentarse y despiertan a veces a medianoche. Pueden presentar irritabilidad permanente, estar enojados y ataques de ira que se despiertan en cualquier momento con alguna persona. Un paciente que está con esto, que desconectó la bocina a su auto porque constantemente tocaba bocina, molestaba y tenía accesos de enojo para bajarse del auto y a pelear. Entonces es una forma de evitar exponerse a esto. Dificultades para concentrarse, pues constantemente están dando vueltas las ideas en su mente sobre lo que ha sucedido. Esa actitud de hipervigilancia permanente, caminan pendientes de la gente, pensando quién está detrás, se dan cuenta si alguien ya una cuadra los ha seguido o alguien ha caminado una cuadra detrás de ellos, entonces andan con la atención activa muy elevada por esta experiencia de hipervigilancia. Tienen respuestas exageradas de sobresalto. Si alguien se acerca sin que ellos se den cuenta, le tocan al hombro, la persona se sobresalta y rápidamente está en guardia. Y hay que recordar algo muy importante en el trastorno por estrés postraumático, que estas alteraciones se prolongan más de un mes y pueden prolongarse mucho tiempo. En el trastorno por estrés agudo va de los 3 días hasta el mes. En el trastorno de estrés postraumático, como bien está resaltado acá, estas alteraciones se prolongan por más de un mes y pueden durar mucho tiempo, años inclusive.
En el diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático, básicamente tenemos que descartar cualquier proceso de organicidad, cualquier evento que pueda haber provocado un tipo de lesión. Por eso, como es un trastorno donde se vive agresión, lo primero que hay que hacer es descartar si no hay un traumatismo craneoencefálico que esté dando algunos síntomas parecidos a un estrés postraumático. Entonces habrá que hacer una historia clínica apropiada, habrá que evaluar y descartar procesos patológicos de índole orgánico. También hay que analizar si la persona no tiene epilepsia, si no ha habido un trastorno por consumo de alcohol reciente o de sustancias, una intoxicación aguda o unos episodios de abstinencia a una sustancia que ha estado utilizando la persona y que de repente puede haber suspendido abruptamente el consumo o haber disminuido en gran medida la cantidad que antes consumía. Entonces son cosas que primero tenemos nosotros que hacer diagnóstico diferencial. También el trastorno de pánico y de ansiedad generalizada, porque en el trastorno de pánico la persona sin un evento que despierte esto empieza a presentar taquicardia, sudoración de manos, sensación de vacío en el estómago, mareos, náuseas, tener miedo intenso, ganas de correr, ganas de gritar, y esto no está disparado por un evento post-trauma, sino de manera autónoma e independiente. Es un trastorno de pánico y que el sujeto esté con una ansiedad permanente, constante, todos los días, la mayor parte del día, durante varios meses, que es la ansiedad generalizada. Estos eventos tienen mucha correlación con episodios de ansiedad elevada, pero básicamente no hay evento que dispare, no hay un trauma que dispare esto, sino simplemente la sintomatología. En el trastorno límite de personalidad, por las características impulsivas de estas personas y con escaso control de impulsos, y el trastorno disociativo, donde la persona a través de un trauma psicógeno empieza a tener problemas de amnesias, de fugas, cosas que están hablando de un desorden tipo histérico dentro de lo que llamamos el trastorno disociativo como tal. En relación a la evolución y pronóstico, es interesante que puede aparecer el trastorno postraumático una semana después del evento, durar más de un mes, o incluso hasta 30 años después del trauma. Imagínense, yo he visto hace muchos años pacientes ex veteranos de la guerra de Vietnam que todavía tenían trastornos post-trauma. Los aviones que bajaban, que volaban bajo, les provocaban mucho pánico, mucho miedo y tendían a correr, a esconderse, como si estuvieran a punto de ser bombardeados. Y esto, miren, cuántos años han pasado de la guerra de Vietnam. Ahora estamos viendo estas cosas, se ven con los excombatientes de la guerra del Golfo, de la guerra de Irak, y también se va a ver con los veteranos de la guerra de Ucrania y de Rusia. Ahora bien, si el trastorno por estrés postraumático no se trata, el 30% puede recuperarse totalmente por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de recuperarse frente a los eventos catastróficos o negativos de la vida, por su propia fortaleza psíquica. Entonces el 30% se recupera totalmente. El 40% sigue presentando síntomas leves, pero es más llevadera la situación de vida. El 20% siguen presentando síntomas moderados, pero lastimosamente el 10% presentan síntomas que no cambian o se agravan en la vida de estas personas y forzosamente deben requerir ayuda y el camino es tortuoso porque son muchos años o mucho tiempo que han estado viviendo con estos síntomas. Afortunadamente, tras un año, se recuperan el 50% de las personas que han sufrido un trastorno por estrés postraumático. Entonces, esta es la evolución que se tiene sin un tratamiento respectivo. En el trastorno por estrés postraumático, el tratamiento básicamente está dado por el apoyo y con el estímulo para que hable del acontecimiento
y la educación, la psicoeducación para diversos tipos de afrontamiento, como ser la relajación, la meditación y el aproximarse a los eventos cognitivamente e ir resolviéndolos. Aquí es muy importante recordar que no hay que obligar a la persona que hable. Hay personas que están muy sensibilizadas, muy temerosas y por lo tanto requieren un tiempo peculiar, requieren un tiempo determinado para que puedan hablar. No es cuestión de que de buenas a primeras a todos como un cartabón les hablemos, les pidamos que hablen, que nos cuenten el trauma, no. Ellos tienen su tiempo y el terapeuta debe tener la capacidad, la inteligencia, la experticia para ir poco a poco sacando y desglosando este tipo de experiencias que se pueda hacer y que se pueda llevar adelante. Y estas experiencias pues están dadas en la situación de vida. Una persona desarrolla mucho temor a los taxis blancos, a las movilidades blancas, de color blanco, pues estaba caminando con su cartera cruzada en bandolera, caminando y de repente de una movilidad sale un sujeto por la ventanilla y le intenta arrebatar la cartera. La cartera no sale de su cuerpo y ella es arrastrada, porque no puede sacarse la cartera, es arrastrada por el auto mientras la rueda a centímetros de su rostro está girando mientras él es arrastrada y ella sentía que en cualquier momento iba a ser atropellada, que su cabeza iba a quedar atrapada bajo las ruedas del auto hasta que le rompió el tiro. Después de varios metros, él estaba semidesnuda, la falda quedó en el camino, las rodillas laceradas, con una sensación de desvalimiento y de mucho miedo. Entonces ella empezó a desarrollar un trastorno por estrés agudo y tenía mucho miedo a salir a caminar a la calle y se veía una movilidad blanca, se paralizaba. Entonces ella debe contar su historia con propias palabras cuando sea el momento apropiado y se sienta mucho más acogida, diremos así, por el entrevistado. También tenemos tratamientos farmacológicos para lidiar con estos importantes síntomas, como son los inhibidores selectivos de recaptura de serotoninas, que son los más utilizados, y entre ellos, que son varios, se sugiere que sean la sertralina y la paroxetina, como los fármacos más empleados en este tipo de problemas. También pueden utilizarse los sedantes para que la persona pueda tener la opción de descansar, conciliar mejor el sueño, y esto es algo que las personas, los especialistas, tratamos de modular para que la persona se encuentre mucho más y adecuadamente llevada en su tratamiento. Dentro del tratamiento psicoterapéutico se puede hablar de la psicoterapia psicodinámica, que es buscar fundamentalmente aquellas alteraciones que tienen que ver con su estructura de vida, sus recursos, sus fortalezas, todo aquello que determina esta situación. También está indicada la terapia cognitiva, la terapia conductual y en algunos casos la hipnosis para tratar de que la persona pueda rememorar ciertos aspectos que nos ayuden en la terapia y en la situación y en la experiencia de la solución del problema del trastorno por estrés postraumático. Bueno, vamos a entrar ahora al terreno de ver la entrevista clínica general. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la entrevista y cómo vamos a llevar adelante la experiencia de atender a estas personas? Muy bien, esto les va a servir a ustedes mucho en los sistemas de emergencia, los sistemas en los cuales llevan adelante la aproximación y la resolución del problema. Se sugiere que hay que iniciar con preguntas abiertas, que el paciente describa su manera, no hay que entrarle directamente al problema, sino, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? A ver, cuénteme cómo está en este momento sintiéndose, así. Entonces hacemos preguntas abiertas y hacemos lo que dijimos en algunas clases anteriores, una entrevista abierta, que la persona describa de la mejor manera posible esta su experiencia. Luego tenemos que analizar nuestra propia reacción emocional. ¿Qué es lo que estamos sintiendo nosotros frente a la historia que la persona nos va a empezar a contar? Podemos ahí tener la experiencia de contratransferencia. ¿Qué es lo que el paciente nos despierta en nosotros
y es una reacción visceral, lo sentimos en nuestro cuerpo, porque escuchar una historia en la cual se han ensañado con un ser humano, lo han hecho sufrir, realmente nos despierta mucho malestar, mucha cólera, mucha ira. Entonces tenemos que analizar si no hay ansiedad, si no hay temor, si no hay una sensación grande de cariño, de pena que tiene la persona, porque estas experiencias contratransferenciales deben ser manejadas adecuadamente por el entrevistador, por el terapeuta, para poderle darle una contención emocional, para poder darle una especie de apoyo con nuestra sola presencia y con nuestra sola actitud. Eso es importantísimo que tengamos en cuenta. Es muy importante que haya que crear una atmósfera agradable y tener un espacio para poder conversar, que tenga un espacio un poquito alejado del resto de emergencia y todo esto, para poder hablar, para que la persona se sienta más confortable para conversar. En ese sentido, hay que observar que esté vestido, es mejor que esté vestido que desnudo. Por ahí le han desnudado, le han agredido, entonces hay que ofrecerle algo para que se cubra. Es mejor que esté sentado, que de pie, que esté sentado, y nosotros también sentados, para dar la impresión de que estamos ahí para escuchar, no de pie. El estar de pie da la imagen de que nos vamos a ir en cualquier momento. Entonces, sentados a un ambiente de conversación, y hay que observar el lenguaje no verbal, hay que hacer el examen mental inmediatamente, y de esta manera expresamos e investigamos desde la presencia, desde la actitud, la expresión facial, los ademanes, la voz, las inflexiosidades que hace. Todo eso debe ser captado por nosotros en esta observación y en esta primera entrevista clínica general que llamamos. ¿Sí? También debemos crear confianza para que empiece a contarnos lo que le aqueja, y debemos demostrar que estamos preparados, demostrar que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y le estamos dando toda la contención. Tenemos que darle la posibilidad de hablar, porque los médicos normalmente a los 17 segundos ya intervenimos, ya acotamos y acortamos la comunicación del paciente. No, hay que dejar que el paciente vaya conversando, vaya hablando y vaya sacando toda la información que sea pertinente. Hay que mostrar a la persona que lo está escuchando a través de una actitud activa, de una escucha activa que llamamos, mirándole frecuentemente a los ojos, no de manera retadora, sino invitándole a hablar, nuestras actitudes de apertura, de que nos hable, la sentimos con la cabeza, hacemos movimientos de que le estamos escuchando, y todo esto para que la persona tenga la impresión de que está siendo escuchada activamente. Hay que ayudar a la persona a recuperar su dignidad, diciéndole: esto vamos a hacer, ¿le parece? Le voy a tomar la presión arterial, ¿me permite por favor su brazo? Explicarle cosas que hay que hacer, y eso es como recuperar la dignidad del control que ha perdido la persona cuando ha sido sometida a este tipo de experiencia. Hay que hacer sentir a la persona que la institución, y no solamente a nosotros, estamos preparados para prestar ayuda y poder aliviar su sufrimiento y sus necesidades de manera inmediata. Tenemos que darle una sensación de control para que recupere el mismo. Por ejemplo, le puedo invitar un vaso de agua, me permite invitar un vaso de agua, voy a traer un vaso de agua para usted. ¿Está de acuerdo? Eso es muy importante. Hacer que la persona participe, porque eso va a aumentar su autoestima y le va a dar el mensaje de que es importante para lo que se está haciendo. Hay que explicar nuestras acciones que vamos a llevar a todo esto, y debemos tener a la familia informada para que sepa cuál es el proceso que estamos haciendo y cómo la persona está avanzando en este proceso de salud, en este proceso de resolución del problema. Tenemos que mantener las expectativas de la persona dentro de un margen razonable. Tampoco vamos a ofrecer una solución de todos los problemas en ese momento, sino en lo que podemos hacer y en la situación que podemos nosotros resolverlas. Entonces, esto es importante para que haya un marco de realidad a todo lo que estamos nosotros llevando adelante. Eso es muy importante
y espero que estén reflexionando sobre esta forma de poder contener a la persona y darle una atención realmente de calidad muy especializada dentro del conocimiento de lo que estamos revisando. Es muy importante en la comunicación eficaz captar el vocabulario de las personas a través de las metáforas que utilizan. Hay personas que utilizan más un canal de comunicación que otro, por ejemplo, son más visuales, son los que están estudiando y quieren leer. Alguien dice, yo voy a leer, tú escuchas, no, yo quiero leer, ¿no? Son personas visuales. Entonces pueden utilizar frases como, no hay luz al final del túnel, todo está oscuro. Entonces uno puede engancharlo diciéndole, no se preocupe, al final la luz va a resplandecer. Estoy utilizando imágenes visuales para contactarlo y para conectarlo, son frases de anclaje que llamamos. Los sinestésicos dicen, me siento atrapado, todo se está estrechando. Y le podríamos decir, no, dentro de poco usted va a sentir y va a poder respirar ampliamente, va a sentirse libre de ataduras. Por ejemplo, al sinestésico. Al auditivo, siento como si gritaran, hay mucho ruido. No, dentro de poco todo va a estar en silencio y en calma, tranquilo. Los abstractos, incapaces de concentrar, sentirse culpable, tendremos que responderle con frases y palabras que vayan en este mismo sentido y que vayan resolviendo y apuntalando a su sistema preferido de comunicación. Y de esta manera utilizamos palabras pertinentes para lo que el paciente nos está diciendo y nos está señalando. Muy bien, una vez que nosotros hemos hecho eso, entonces necesitamos ya enviar a un especialista, a hablar con un especialista para que el especialista pueda venir y pueda brindarnos un apoyo más específico. Entonces aquí viene lo que es la propia intervención en crisis, que se echa más por los especialistas en salud mental, que ya son llamados al servicio de emergencia o están atentos para poder resolver esta situación. Entonces la intervención en crisis se define de la siguiente manera. La intervención en crisis es un proceso dirigido a auxiliar a una persona a sobreponerse o autosuperar un proceso traumático, disminuyendo sus efectos y propiciando el crecimiento y la madurez emocional. Entonces, vamos a hacer que la persona salga de este proceso apoyándonos en técnicas y en comunicaciones efectivas dadas bajo este marco de intervención en crisis, ¿no? Ayudamos a sobreponerse al problema. ¿Cómo reaccionan las personas frente a los eventos traumáticos de la vida? Generalmente todos los seres humanos tenemos 5 pasos que enfrentar cuando estamos ante eventos traumáticos que nos han sobrepasado. La primera es la negación. Cuando la persona enfrenta algo difícil, un diagnóstico, un trauma, alguna experiencia, ¿qué es lo que dice? Esto no puede ser cierto, esto no es cierto, esto no me está ocurriendo, no creo que me haya pasado. Esto es la negación. El paciente niega el evento, no lo acepta y trata de sacar de su mente aquel evento que ha pasado. Si le decimos a una persona que tiene cáncer, no lo va a aceptar de buenas a primeras. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que no cree que es el diagnóstico, que podemos estar equivocados, que quiere que revisemos nuevamente sus estudios, o que le entregamos los tacos de biopsia para que pueda hacer la persona evaluar por sí misma este estudio. En fin, es la negación. La negación ayuda a que la persona se organice en la mente y pueda darse un espacio para entender lo que le está pasando. Es un tiempo para decir, este golpe me ha derribado, necesito tomar aire, necesito sentarme, reponerme para entender lo que me está pasando. Entonces la negación es sutil en los primeros momentos, pero si la negación persiste, es negativa. Por ejemplo, esta persona que le hemos dicho que tiene cáncer y que nos ha pedido sus biopsias, puede agarrar, ir a su casa, guardarlas y no saber nada de ella, quedarse en negación y perder un tiempo valiosísimo para su propio tratamiento. Después de que vaya pasando la negación, pues se comprueba a sí mismo de que es cierto lo que le hemos dicho, lo que ha pasado, empieza a entrar en una especie de ira, de rabia, de resentimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está ocurriendo esto? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí? Entonces, esta es una experiencia de mucho malestar que la persona tiene y que está muy enojada frente a este evento de la vida.
En ese momento los médicos somos los malos porque le hemos dado el diagnóstico, las enfermeras no le ayudan en eso, nadie le entiende, es una etapa muy difícil. En esta etapa debemos nosotros comprender que su enojo es pertinente. Debemos aceptar su enojo, su ira y su rabia. Es pertinente y es parte de lo que está viviendo la persona, y entonces al aceptar su ira nosotros lo manejamos de mejor manera y no como algo personal. Y el paciente tiene que aprender y saber que a través de la ira no va a resolver nada. Entonces pasa a la siguiente etapa, que es la negociación. El hecho de que el paciente empieza a aceptar tratamiento, empieza a aceptar el diagnóstico y tiene mejor forma de enfrentar el problema. Estos caminos, estos procesos son de ida y vuelta, no necesariamente van a ser en ese orden, pero generalmente son así. En la negociación, que yo llamo que es la etapa, la luna de miel entre el paciente y el médico, el paciente accede a todos los tratamientos, incluso a maniobras invasivas o problemáticas, porque tiene la esperanza, tiene el deseo de curarse. Esta persona luego, si todo va bien, puede empezar a mejorar y de ahí va saliendo del problema. Pero si la enfermedad, el trauma, la dificultad es muy grande, entonces el problema va a persistir y de repente va a llegar a la etapa de depresión. Entonces va a empezar a tener un desánimo, una desesperanza, una anedonia, un estado depresivo franco, donde la persona puede abandonar el tratamiento y puede dejarse ir, puede abandonarse. En ese sentido tenemos que entrar los especialistas con todos el armamentario posible, psicoterapéutico, farmacológico, para que la persona pueda salir de este cuadro y pueda entonces tener la esperanza y la experiencia de tener una luz al final del camino que pueda ayudarle a resolver su problema a través de un tratamiento específico para la depresión. Y finalmente, la última etapa es la etapa de la aceptación. Es la etapa de que si la persona ha logrado resolver todo, bueno, las cosas han ido muy bien desde la negociación, pero si las cosas siguen un proceso hacia el final, lastimosamente, la persona tendrá que trabajar en la aceptación, el decir, esto me ha tocado vivir, ni modo, es parte de mi realidad. ¿Qué tengo yo que no tenga otra persona para estar fuera del hacer de la vida? La aceptación es el hecho de decir, me toca vivir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Es algo que yo lo tengo que enfrentar y lo tengo que enfrentar con una positividad y una experiencia aceptable frente al dolor. No es resignación, no es quedarse en un rincón y llorar su tristeza, sino es decir, viviré y viviré bien lo que me resta vivir, sobrellevaré esta situación de la mejor manera posible. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aceptando de una manera activa el devenir de la vida. La intervención en crisis tiene su historia personal e independiente. En el año de 1942, cuando Erich Lindemann, uno de los psiquiatras de un equipo del hospital de Boston, hubo un incendio en un centro popular de baile llamado Coconut Grove, donde ese año, en 1942, perecieron 500 personas de las miles que había, y realmente fue una tragedia para la ciudad. Y ahí por primera vez empezaron los sistemas de servicios psiquiátricos psicológicos a atender de emergencia a estas personas, y ahí surgió el equipo psiquiátrico del Massachusetts General Hospital, que atendió a estas personas y tuvieron una importante acción sobre los sobrevivientes y los familiares de ellos, y de esta manera se fue creando la primera intervención en crisis desde ese año, y se fueron puliendo a lo largo de estos años estos equipos multidisciplinarios de atención de intervención en crisis, formados por una pléyade de médicos de diversas especialidades, psiquiatras y psicólogos en ese sentido. Entonces, dentro de la terapia de la crisis, cuando el especialista es llamado para atender, debe ver al paciente dentro de las primeras 24 horas siguientes y tiene que hacer una evaluación rápida y somera.
En la entrevista inicial hay que determinar el riesgo de suicidio que puede tener la persona, porque hay personas cuyo familiar fallece y dicen, ¿y por qué yo no he sido yo el que se ha muerto? ¿Por qué tenía que morirse él o ella? Yo debía haberme muerto. Entonces empiezan a jugar con la fantasía de un suicidio. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer como especialistas. Tenemos que manejar la psicopatología presente en el aquí y el ahora, para ver qué otro elemento tiene, qué otra comorbilidad podría tener, descartar lo que hemos dicho, la organicidad. Hay que evaluar la situación estresante, la intensidad que ha tenido, lo que ha representado para el paciente y los recursos propios que podría tener. Al mismo tiempo hay que evaluar los sistemas de apoyo, si un hombre casado, si un hombre que tiene familia, es una persona que tiene una red de contención o no, y favorecer la catarsis, favorecer que el paciente pueda hablar según su ritmo y pueda expresar todo este nivel de sufrimiento que vamos a tener y que vamos a llevar adelante en este proceso que llamamos la catarsis emocional. Hay que determinar los rasgos de la personalidad del sujeto, si no tiene algún trastorno de la personalidad, si no tiene consumo de sustancias, alguna otra patología, su capacidad de resiliencia, cómo ha enfrentado otros problemas de su vida. Hay que ayudar al paciente a determinar los factores relacionados con la aparición de la crisis, aquella comorbilidad que decíamos o situaciones que pueden predisponer a que surja este evento de la crisis. Hay que proveer apoyo a través de comunicaciones empáticas. Sí, yo me sentiría igual que usted después de haber pasado este evento, sí, lo comprendo muy bien. Comunicaciones empáticas que le ayudan al paciente a poder entender mejor esta situación. Hay que utilizar ansiolíticos cuando la ansiedad desbordante sea importante, y no solamente la terapia pueda frenar a eso. Y una cosa muy importante, evaluar si existía una comorbilidad previa que lo hace al paciente mucho más vulnerable a la presencia de este tipo de trastorno, para que no desarrolle un trastorno por estrés postraumático posterior. ¿Sí? Entonces, dentro del aspecto técnico de la terapia de la crisis, el manejo de las situaciones en el aquí y en el ahora, no vamos a ir hacia el pasado, a situaciones problemáticas, por lo tanto evitamos explorar los factores psicodinámicos de su vida. Hay que procurar aumentar la autosuficiencia, la autoestima a través de las maniobras señaladas anteriormente. Hay que incluir a la familia en el plan terapéutico y hay que buscar soluciones sencillas inicialmente que se puedan hacer. No le vamos a dar trabajo intensos que no lo va a poder realizar porque se va a frustrar. Cosas sencillas. Por ejemplo, tiene que salir este fin de semana acompañado de la familia, tiene que salir al parque, ¿sabe? A caminar. No, pero tengo miedo de lo que me ha pasado. No haga eso, por favor. Solamente unas 2 horas, pues después vuelva a casa. Entonces le damos trabajos que podríamos hacer. Hay que evaluar la necesidad de tratamiento a largo plazo, si es necesario, y también la utilización de psicofármacos antidepresivos en caso de que sean necesarios, y continuar el mantenimiento con la utilización de psicofármacos. Dentro de los consejos de vida complementarios, dentro de la terapia de la crisis, le vamos a indicar que pase más tiempo con otras personas cercanas y de confianza con él, recuperar las rutinas diarias. Si tiene tiempo para fingirse a llorar, lo tiene que hacer. El llanto le va a ayudar a ir sacando las emociones. Hay que indicar ejercicios físicos de relajación, mindfulness de ser posible, fijar objetivos pequeños y realistas, como indiqué que los puede hacer. Y otra cosa muy importante, tener rutinas de sueño y de alimentación para poder poner en orden estas variables biológicas de su experiencia vital. Esto es fundamental que se pueda hacer. Entonces, y para ir cerrando esta clase, estimadas alumnas y alumnos, son los 3 eventos relacionados, que son experiencias cada vez más comunes en los sistemas del hospital, en los servicios de emergencia, y por lo tanto ustedes deben estar preparados emocionalmente para recibir este tipo de dificultades. Tienen que hablar entre ustedes, deben saber sobrellevar, porque los médicos son las víctimas pasivas de la agresividad de la sociedad y de sus problemas que se viven. Entonces hay que cuidarnos, también hay que cuidarnos, conversar, tener un espacio para descansar y todo esto. Está aumentando la población, aumentan los problemas, la inseguridad, la polarización, los conflictos, y eso tenemos que estar presentes.
Tenemos que crear sistemas de salud con capacidad para actuar rápida y efectivamente, y tenemos que tener educación y coordinación en todos los sistemas de salud para poder lidiar con esto y dar una respuesta adecuada a las personas que viven este tipo de trastorno lastimosamente. De manera tal que para concluir voy a decir, gracias a Dios que hizo el dolor, porque también hizo el tiempo. Y el tiempo, como el enemigo más querido, restaña todas las heridas. Gracias por su atención, realmente ha sido muy agradable compartir todo este tiempo, toda esta actividad durante este año. Así que les deseo lo mejor para los exámenes, que todo esté muy bien. Y de esta manera llegamos al final del temario que hemos ido realizando a lo largo de este año. Que todo esté muy bien, que les vaya muy bien y que hayan sacado provecho de todo lo que hemos visto a lo largo de este año. Un abrazo afectuoso y cálido para todos ustedes. Hasta pronto, mis estimadas alumnas, estimados alumnos. Muy buenas tardes.